Y primero, Dios, le damos gracias a Dios por la música en general. La música creemos nosotros que nace en el cielo. Los ángeles, los querubines alababan a Dios, ¿verdad? Y nace todo ahí. Después vemos o creemos que entonces el enemigo roba la música para la gloria de él. Y es donde estamos con la lucha ahorita, ¿verdad? Voy a compartir alguna perspectiva espero yo que sea bíblica o del entendimiento de todos nosotros. La pregunta entonces sería, ¿debieran los cristianos escuchar música cristiana? Should Christians listen to secular music? Y luego yo le dije a Christian, depende, it depends. Y eso lo puso nervioso a Christian. It made him nervous. Vamos a ver por qué yo dije depende, ¿verdad? Lo primero es que tenemos que ver si decimos que no, como Christian dijo ahorita, solamente si decimos una respuesta sí o no, ¿verdad? Entonces se acabó el argumento. If we say yes or no, then the argument ends right there, okay? And we know the generation or today's generation, is not enough for them. No es una respuesta suficiente para ellos. Un sí o no, precisamente por la generación de hoy, desean que nosotros digamos sí, no, y la pregunta sería, ¿por qué? Why? The key word here is why. No podemos solo decir sí o no y decirles, oh, porque la Biblia dice, oh, it's because the Bible says, you know. Esto va a llevar a otra pregunta. La pregunta es, ¿dónde? So, where does the Bible say? Okay. Así que si usted piensa usar la Biblia, if you're going to use the Bible as the only source to prove your point, you better be ready because they're going to ask you more questions, right? Si vas a usar la Biblia como tu único punto de referencia, entonces tienes que estar muy listo para probar tu argumento. Tu argumento de un sí o un no, ¿ok? ¿Por qué es esto? Lucas 16:8 dice, hermanos, el Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de luz. La importancia de esto es que Jesús mismo dijo que los hijos de este siglo son más sagaces, más perspicaces en sus respuestas y preguntas que los hijos de luz. Y por eso los hijos de luz, o los cristianos, o los hijos de Dios, debemos de estar bien preparados para decir más que un sí o no, o para decir la Biblia dice que sí, o la Biblia dice que no. Porque esta generación está cuestionando todo. This generation, as you know, they are questioning everything. Entonces, you and I have to be ready. So the question about listening to secular music is not about the youth only. It's about we. What do we say about it? Okay? And how do we say it? Entonces, aquí por eso le dije a Christian, lo que me puso, la razón que le respondí a Christian, depende. And the reason I answered to Christian, depends, es por la pregunta. ¿Debieran? Should they listen? Esa es la pregunta. Entonces, si nosotros decimos un sí, o si decimos un no, pone a la iglesia en una posición. Pone a la iglesia en una posición de regular el comportamiento de los jóvenes. It puts the church in a position that the church starts regulating the behavior of young people. And that is not our job. Pone a la iglesia en una posición de regular el comportamiento de la juventud. Y el trabajo de la iglesia no es ese. La iglesia no existe para regular el comportamiento de la gente. La otra posición es que pone a la iglesia en una posición de fortalecer a la juventud con la palabra de Dios para que hagan la decisión correcta. Entonces, nuestra posición como iglesia no es regular el comportamiento de la gente. Nuestra posición como iglesia es fortalecer
a la iglesia o a los jóvenes con la palabra de Dios para que hagan la decisión correcta, basado en la palabra de Dios. So, empowering through the word of God, the youth's ability to make the right decision. It's not about me, what do I say about it, or is what about the Bible saying about it, okay? Empowering the youth based on the word of God. Habilitando a los jóvenes para que tomen la decisión correcta. Ok, lo otro es, if we, as a church, regulate the behavior of people, then they will learn to hide from us when they want to listen to secular music, okay? If we church say yes or no, then if they want to do something against the church, they're going to hide. And as long as you don't find out, they're doing okay because they're hiding from you, because we are regulating the behavior. Si nosotros entonces lo que hacemos es, nosotros como iglesia les damos una respuesta de sí o no, entonces lo que van a hacer ellos se van a esconder de la iglesia, se van a esconder de nosotros. Si nosotros les decimos, no está bien escuchar música secular, se van a esconder de ti. Si nosotros fortalecemos con la palabra de Dios su habilidad de tomar las decisiones correctas, entonces ellos tendrán respeto a Dios a la hora de hacer su decisión. Y no necesariamente tendrán miedo de nosotros, los líderes. Ellos, si los guiamos a Dios, ellos podrán hacer su decisión basado en lo que la palabra de Dios dice. Así que la pregunta entonces yo la haría de la siguiente manera. En vez de decir debieran, yo haría la pregunta de esta manera. ¿Es sano para los cristianos escuchar música secular? So I would rephrase the question this way. Is it healthy for Christians to listen to secular music? So it's not about should they or debieran. I think the question is more like, is it healthy? Is it helping you? Yes or no. Eso sería mi acercamiento hacia los jóvenes. ¿Ok? Entonces me da la oportunidad de preguntarle a los jóvenes, si yo les pregunto a ellos, ¿es saludable escuchar música secular? ¿Qué dice la Biblia? Instead of a yes or no answer, or is bad or is wrong, or is good, so I put it on the young person, okay? I put it on the young person. Entonces la palabra de Dios está diciendo, yo puedo hacer todo lo que yo quiera, tengo la libertad de hacer todo lo que yo quiera, pero no todo conviene. No todo trae gloria a Dios. Y aquí Pablo está diciendo, todo lo que hagas que traiga gloria a Dios, hazlo. Y aquí es donde tenemos que, we need to empower the youth. If what you are doing, you think is glorifying God, then continue doing it. But if it's not glorifying God, that is a good reason for you to stop doing it. But you put it on the youth. Okay? Si el joven le decimos nosotros, lo que haces está glorificando a Dios, continúa haciendo. Pero si no le está glorificando, entonces es una buena seña que no lo debes de hacer. Alguien me dijo un día, si hay algo que haces y no te sientes confortable hacerlo dentro del templo, entonces no lo hagas afuera tampoco. ¿Ok? Si hay una música secular que tú dices, ¿escucharía yo esto dentro del templo? Would I listen to this music in church? And if the answer is no, then it's probably a good idea not to listen, not only in church, but outside of church too. Cuando la iglesia tiene un comportamiento de la gente, o cuando la iglesia regula el comportamiento de la gente, es la iglesia la que carga con la conciencia de los comportamientos de la gente. ¿Ok? So, nosotros, la iglesia, cuando nosotros dictamos a la gente lo que debe de hacer, entonces la iglesia es la que carga con esa conciencia cuando alguien hace mal. When the church regulates the behavior of others, the actions of others become a load on the church's conscience for the youth's actions. And that is not the right approach. Ese no es el acercamiento correcto. Cuando nosotros habilitamos a los jóvenes con la palabra de Dios, serán ellos los que llevarán la conciencia de sus acciones, okay? When the church empowers the youth through the word of God, not through my opinions, but through the word of God, to make the right choices, their actions become part of their conscience.
It is on them. It is not on the church's conscience, okay? Because you are doing your job. So, unas preguntas que debemos de hacer aquí, preguntas importantes. Cuando a la hora de escuchar música, la pregunta que se deben de hacer es, ¿cómo me está edificando esta música? ¿Okay? Si la respuesta es de ninguna manera, entonces es una buena razón para no seguir escuchándolo. How does this music is contributing to my spiritual formation? If the answer is there's no way that it's contributing in any way, then that is a good sign for them to stop listening. But it's up to them to stop doing it. Now the other, ¿qué diría Jesús de la música hoy en día? What would Jesus say about the secular music in these days? ¿Y qué propósito tiene la música secular en mi vida? What purpose does the secular music play in my life? So again, we need to empower the youth with these questions so they have to, we can enable them to make the right choice. But it's not up to us as the church to regulate people's behaviors. And that is not our job. We're not the police of the gospel of the Bible. We are the people who help people to be restored in their relationship with God. Ese es nuestro trabajo.